El tema de hoy es el tercer pilar de 8 pilares de mantenimiento planeado. Establecimiento del sistema de mantenimiento planeado. ¿Qué harán los compañeros de mantenimiento en este pilar? Creo que hay muchas personas que están preocupadas y dicen, aunque se inspeccione bien el equipo, el número de fallas no disminuye. Es posible prevenir las fallas mediante la realización de inspecciones confiables, basadas en un estándar de mantenimiento de equipos de alta precisión, pero muchos no saben cómo hacerlo y están preocupados. Por lo tanto, esta vez explicaremos cómo crear el estándar de mantenimiento de un equipo, que es lo más importante del pilar de establecimiento de mantenimiento planeado. Mirando este video aprenderás cómo mejorar la precisión del estándar de mantenimiento, así que échale un vistazo hasta el final. Suelo publicar información útil en YouTube para los miembros y management de mantenimiento. Explico cómo proceder con mantenimiento planeado, conocimientos básicos de mantenimiento, gestión del mantenimiento, etc. Así que suscríbete al canal. También queremos recibir tus solicitudes sobre mantenimiento, qué les gustaría que se convierta en un video, así que agréguenlo en la sección de comentarios, por favor. Vamos a ver la agenda de hoy. Tenemos 4 contenidos para hoy. En primer lugar, explicaré qué es el estándar de mantenimiento. Luego, cómo crear un estándar de mantenimiento en 3 etapas. Etapa 1. Determina los ítems de inspección. Etapa 2. Determina el método de inspección. Etapa 3. Determina el ciclo de inspección. Estos ítems de inspección, métodos de inspección y ciclos de inspección son puntos muy importantes para mejorar la precisión de los estándares de mantenimiento. Así que explicaré qué es el estándar de mantenimiento. La gestión del equipo es similar a un examen médico. Por el examen médico se puede prevenir enfermedades examinando los elementos específicos de un cierto ciclo específico. Por ejemplo, cada 6 meses un médico escucha el sonido de los pulmones con un estetoscopio y el elemento de examen, el método de examen y el ciclo de examen está definido como un método de estándar de diagnóstico. El control del equipo es igual, en el estándar de mantenimiento está definido el ítem de inspección, el método de inspección e intervalo de inspección. La falla se puede prevenir con ítem de inspección sin omisión, el método de inspección e intervalo de inspecciones apropiados. Ahora explicaré cómo elaborar un estándar de mantenimiento. Esta vez nos enfocaremos en los puntos más importantes. Etapa 1, ítem de inspección. Etapa 2, método de inspección. Y etapa 3, ciclo de inspección. La etapa 1, ¿cómo determinar los ítems de inspección? Es necesario identificar los ítems de inspección sujetos a mantenimiento preventivo para cada equipo para que no existan omisiones. Hay 4 pasos en total. El paso 1, obtener el manual de instrucciones y el manual de mantenimiento. El paso 2, obtener dibujos mecánicos, dibujos eléctricos, dibujos de la pieza y dibujos de vistas de desarrollo. El paso 3, obtener el historial de fallas. El paso 4, observe cuidadosamente el equipo e intente desarmarlo. Entonces te los explicaré uno por uno. El paso 1 es obtener el manual de instrucciones y el manual de mantenimiento. Los elementos de inspección mínimos recomendados por el fabricante del equipo se enumeran aquí, así que se transcribe al estándar de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de un torno, se describen los puntos a engrasar, como por ejemplo un cojinete. Todos estos puntos hay que llenar como puntos de inspección al estándar de mantenimiento. El paso 2. Hay que obtener el dibujo mecánico, dibujo eléctrico, dibujo de piezas, vista de desarrollo, etc. Porque estos materiales incluyen piezas que no se enumeran en el manual de instrucciones o manual de mantenimiento. Hay que enumerar todas las piezas que encontraste en el estándar de mantenimiento. En esta etapa no tienes que pensar, ¿estas son realmente las piezas que deben ser inspeccionadas? Además,
Es posible que no tengan dibujos, etc., pero en este caso comuníquense con el fabricante para obtenerlos. En algunos casos no se proporcionarán dibujos detallados de las piezas por cuestiones de confidencialidad, pero en muchos casos sí, como los dibujos de ensamble, dibujos esquemáticos, que no planteen un problema en términos de confidencialidad. En el paso 3, los ítems de inspección se determinarán a partir del historial de fallas pasadas. ¿Tienen un historial de fallas? Las piezas que han fallado en el pasado pueden seguir fallando, así que hay que agregar como ítem de inspección. Por ejemplo, si el acoplamiento se conecta, los ejes tienen un historial de fallas, este acoplamiento debe agregarse como ítem de inspección. El historial de fallas del equipo es información valiosa para mantenimiento. Por lo tanto, asegúrese de incluir información como la fecha y hora, el componente que ha fallado, las medidas de restauración y la causa raíz de las fallas en el historial de fallas. En el paso 4, observe el equipo de cerca y desármelo si es posible. Planeamos el desensamble y el mantenimiento en días de no producción, por ejemplo, y enlistamos todas las piezas que observamos durante el desmontaje en el estándar de mantenimiento. Con este desmontaje y mantenimiento se puede comprender la estructura del equipo y si hay desgaste o daños en las piezas, también se puede mejorar la comprensión del modo de falla. Asegúrese de preparar el manual de mantenimiento para el paso 1 y los dibujos para el paso 2 para evitar complicaciones al resensamblarlos. En la etapa 2 explicaremos cómo determinar el método de inspección. La información sobre el método de inspección se agregará a cada elemento de inspección identificada en la etapa 1. También hay 3 pasos en total. Compruebe el método de inspección del paso 1, el manual de instrucciones y el manual de mantenimiento. Paso 2. Verifique el valor de referencia de las piezas disponibles comercialmente. Paso 3. Considere el modo de falla, luego te lo explicaré uno por uno. Ahora veremos el paso número 1. Consulte de nuevo el manual de instrucciones y el manual de mantenimiento, obtenidos en el paso 1 de la etapa 1. El método de inspección y los valores estándar se describen específicamente aquí. Es así que descríbanlos en el estándar de mantenimiento. Aplique 5 gramos de grasa con una pistola de engrasadora. Mide el voltaje con un multímetro. El valor de referencia de 10 voltios más menos 1 voltio. Mida la longitud con un vernier 5 milímetros o más. Describiremos específicamente en el documento estándar de mantenimiento de equipos qué herramienta o qué instrumento de medición se utilizará y cómo se deberá de inspeccionar. Si el método de inspección descrito en el manual de instrucciones o el manual de mantenimiento no es específico o entendible, comuníquese con el fabricante del equipo. El siguiente es el paso número 2. Si el objetivo de inspección es una pieza disponible comercialmente, investigue el método de inspección y el valor estándar de deterioro anunciado por el fabricante. Por ejemplo, en el caso de una cadena de transmisión disponible comercialmente, el fabricante establece un valor límite para la cantidad de alargamiento, elongación, debido al desgaste. El método de inspección: mida la longitud por cada 10 eslabones con un vernier. El valor del estándar es la tasa de elongación dentro de 1.5%. De esta manera, el método de inspección y los valores estándar se determinan mediante el método especificado por el fabricante de la cadena. ¿Qué pasa con la resistencia de aislamiento de un motor, por ejemplo? Esto también aplicamos el método de inspección y el valor estándar especificado por el fabricante del motor. Método de inspección: mida la resistencia de aislamiento de cada fase con un megómetro. Valor de referencia son 500 megaohms o más. De esta manera, para las piezas comercialmente disponibles, consulte la página de web del fabricante o consultar directamente para verificar el método de inspección y los valores estándar. El siguiente es el paso número 3. Considere el modo de falla.
para los ítems de inspección identificados en la etapa 1. Aunque difiere entre el equipo eléctrico y mecánico, existen modos de falla que se enumeran aquí. Déjame darte un ejemplo más específico de las partes. Veamos el ejemplo de modo de falla número 1. En los equipos mecánicos, en el caso de las bombas, por ejemplo, el caudal puede disminuir, puede tener fugas de fluidos y puede ocurrir tales modos de falla. Consideraremos un método de inspección que puede detectar el modo de falla. Modo de falla número 2. Para equipos eléctricos, por ejemplo, cables, son posibles modos de falla, como la apertura y los cortocircuitos. Consideraremos un método de inspección que puede detectar el modo de falla. Es posible que deba medir el voltaje, corriente y la resistencia. A continuación se muestran algunos ejemplos más de equipos eléctricos. Los modos de falla de motores, rectificadores, transformadores y capacitores se dan como ejemplos. Observe los diferentes modos de falla que aparecen en la pantalla. Puede pausar el video si es necesario. Parece persistente, pero te daré 3 ejemplos más de modos de equipos eléctricos, como un dispositivo que está dentro de un panel de control. Se da como ejemplo el modo de falla de los relés, resistencias e interruptores. Se puede analizar, el componente se dañó con este modo de falla en el pasado. Creo que ya tienes la habilidad de identificar el modo de falla. Una vez identificado el modo de falla, decidiremos el método de inspección. Tomaremos como ejemplo la inspección del valero que sostiene la flecha del motor. Supongamos que el elemento de inspección es la parte del rodamiento del motor y que el modo de falla del rodamiento es la vibración. La unidad física es la velocidad de vibración o la aceleración de la vibración y el instrumento de medición es un vibómetro. Suponemos que nos pusimos en contacto con el fabricante del motor para obtener el valor estándar. Por ejemplo, digamos que es 4.5 milímetros sobre segundo. El método de inspección es medir la velocidad de vibración del valero del motor con un vibómetro. Si el resultado de la medición del vibómetro supera los 4.5 milímetros sobre segundos, deberá realizar acciones como una inspección detallada y reemplazo. Por cierto, creo que hay muchos miembros de mantenimiento que se preocupan porque piensan que se va a parar la máquina cuando comienza a presentarse la anomalía. Sin embargo, de hecho, este es el momento en el que tienen una gran oportunidad de establecer el rango de deterioro. Midamos varias cantidades físicas como corriente, voltaje, presión, vibración, caudal, fuerza, tiempo y temperatura. Después de dar servicio al equipo, mida la misma unidad física. Esto permitirá saber cuál es la variación de la unidad física y cuánto se deteriora. En este ejemplo, cuando el rodamiento se deteriora, la unidad física denominada velocidad de vibración cambió significativamente antes y después de que se reemplazó el rodamiento. Por lo tanto, es posible utilizar el punto de método de inspección, que es medir la vibración y sustituirla cuando supere los 6 milímetros sobre segundos. A continuación, en la etapa 3 explicaremos cómo determinar el ciclo de inspección. Se va a agregar información del ciclo de inspección al ítem de inspección identificada en la etapa 1. Método de inspección identificado en la etapa 2. Hay 3 pasos para determinar el ciclo de inspección. Paso 1. Verifique la vida útil de las piezas. Paso 2. Verifique el historial de fallas y reemplazos. Paso 3. Estimación por patrón de deterioro. Entonces lo explicaré uno por uno. En el paso 1, verifique la vida útil de las piezas y determine el ciclo de inspección. De hecho, es difícil determinar el ciclo de inspección. Si el ciclo es demasiado largo, ocurrirá una falla y, si el ciclo es demasiado corto, las horas hombre de inspección se aumentan. Por lo tanto, hay piezas como valero y condensadores electrolíticos cuya vida se puede calcular en general. Además, hay piezas
que en la vida útil estimada es proporcionada por el fabricante la cantidad de ciclos de trabajo, por ejemplo, como un relevador. En estos casos, se puede omitir la inspección o se puede establecer un ciclo de inspección largo hasta que se alcance la vida útil calculada. De esta forma, primero verifique o calcule la vida útil de la pieza a inspeccionar. Como se explicó en el paso 1, el fabricante no puede calcular ni sugerir la vida útil de todas las piezas. Por lo tanto, en el paso 2 se investigan el historial de fallas y el historial de reemplazos y se determina el ciclo de cada elemento de inspección. Por ejemplo, si una pieza se reemplaza aproximadamente cada 2 meses debido a desgaste, el ciclo de reemplazo y el ciclo de inspección deben realizarse dentro de 2 meses. Además, si hay una pieza que se daña aproximadamente cada 2 años, el ciclo de reemplazo y el ciclo de inspección deben estar dentro de los 2 años. De esta manera, se investigan el historial de fallas y el historial de reemplazos para determinar el ciclo de inspección. En el paso 3, se estima el patrón de deterioro y se determina el ciclo de inspección. Los patrones de deterioro se clasifican en 4 tipos que se muestran aquí según el modo de falla. Patrón de deterioro número 1. Casi no se deteriora al principio y se deteriora rápidamente a partir de un cierto punto. Presentaré un ejemplo más adelante. Patrón de deterioro número 2. Comienza a deteriorarse cuando se usa. Patrón de deterioro número 3. Es uno que se deteriora repentinamente y se rompe. Dado que es muy difícil de estimar, es posible definir como mantenimiento correctivo. Patrón de deterioro número 4. Casi no se deteriora. Creo que puedes decidir no inspeccionar. Me gustaría presentar un ejemplo de patrón de deterioro número 1. Los reductores, como los robots industriales, están llenos de grasa lubricante. El deterioro del reductor se puede estimar a partir de la concentración del polvo metálico en la grasa. Al principio, el reductor casi no se deteriora, pero a partir de cierto punto, los valeros internos y otras partes cumplen su vida útil y la concentración del polvo metálico en la grasa aumenta debido a la fricción y desgaste. Entonces, el polvo metálico o las partículas metálicas en la grasa promueven el deterioro dentro del reductor y el deterioro progresa repentinamente. Por lo tanto, el ciclo de inspección para el patrón de deterioro número 1 puede determinarse mediante un ciclo largo al principio, pero es necesario acortar el ciclo de inspección desde un cierto punto. Como se describió anteriormente, hemos explicado los elementos de inspección, los métodos de inspección y cómo determinar el ciclo de inspección en el estándar de mantenimiento. Como mencioné en la etapa 1, todos los elementos de inspección se identifican en los pasos del 1 al 4 y el método de inspección se decide para todos los elementos de inspección. Sin embargo, el ciclo de inspección se establece solo para los artículos que se van a inspeccionar realmente. Por ejemplo, no se indica el ciclo de inspección en la carcasa, lo que significa que no se inspeccionará. Al hacer esto, todos los elementos de inspección están cubiertos en el estándar de mantenimiento, por lo que puede comprender la estructura del equipo independientemente de si se inspecciona o no. Haremos el resumen de hoy. Primero, expliqué que el estándar de mantenimiento. En el estándar de mantenimiento estipula elementos de inspección, métodos de inspección y ciclos de inspección. Hablé también sobre cómo puede evitar las fallas estableciendo estos de manera óptima. En segundo lugar, expliqué cómo hacer un estándar de mantenimiento. Nos dividimos en 3 etapas y hablamos sobre cómo decidir los elementos de inspección, el método de inspección y el ciclo de inspección. En la etapa 1 hablamos sobre cómo decidir los elementos de inspección en los 4 pasos. Manual es manual de mantenimiento, dibujo mecánico, experiencia de falla y observando al equipo. En la etapa 2 hablamos sobre cómo decidir el método de inspección en los 3 pasos que se muestran aquí. Manual del usuario, búsqueda del estándar, del tipo de daño y pensar en el modo de falla. En la etapa 3 hablamos sobre cómo determinar el ciclo de inspección en los 3 pasos.
investigar la vida útil, historial, patrón de deterioro. Este punto es muy importante, por lo que si no se tiene una comprensión adecuada, vuelve a ver el video por favor. Esto es todo por hoy. Continuaré publicando videos como este en el futuro, así que si crees que este video te ha ayudado, estaría muy feliz si presionas el botón de me gusta. Además, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los últimos videos. También utilizo Twitter, Instagram, Facebook, así es que sígueme y gracias por ver nuestro contenido. Que tengas un maravilloso día. Recibí una solicitud de cómo hacer un estándar de mantenimiento de una inspección eficiente, pero ya no alcanza el tiempo, así es que hablaré de ello la siguiente vez. ¡Hasta la próxima!